una consigna para el día de hoy, que era trabajar con el texto de Boston. Es un texto relativamente simple, relativamente corto. A mí lo que me interesaba es que hagan una lectura y que detecten, más allá del texto, una lógica del texto, ¿no? Cómo se plantea la idea de esto de las etapas. ¿Quién se anima a arrancar? Yo lo leí y lo poco que interpretaba, digamos, o lo que deja ver el autor es como una postura bien capitalista, de decir, como dejarte, digamos, llevar por esas etapas y cuanto más rápido te adaptes, como cuanto más rápido te domine esa etapa, como más avanzabas desde la etapa de madurez del crecimiento. Sí. Pero no, es como que la lógica iba en ese sentido, no hablaba tanto de políticas, digamos, de intervención. Uh-huh. Sí hablaba del surgimiento del estado de bienestar en alguna etapa, pero no mencionaba políticas de... como que solo fluía, iba fluyendo todo hacia el... Como una lógica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Qué más? ¿No? No. No, con vos entonces. ¿Qué interpretaste de las etapas? ¿Cuáles son los ejes de esas etapas? ¿En qué sentido los ejes? Sí, ¿qué define a las etapas? A ver, ¿cómo se pasa de una etapa a la otra? ¿Qué es lo que define el pasaje de una etapa a la otra? Eran los avances técnicos que como que se iban haciendo. Parte de la sociedad, digamos, tradicional creo que era, donde no prácticamente no había avances o eran muy limitados los progresos técnicos que había. Sí. Y después, a medida que se va eso desarrollando, va sentando las bases para las condiciones para el impulso inicial que viene después. Y eso es como a medida que se va dando el progreso técnico, que va abarcando distintas ramas y que se va infiltrando en todas las actividades económicas, es como que va permitiendo que ese progreso técnico y el aumento en la productividad llegue a vaya llegando a todas las actividades. Bien, ahí hay una clave importante, ¿no? Es un autor que define 5 etapas diferentes y que define como estadios sucesivos y evolutivos. O sea que cada estadio es superior al anterior, ¿no? Se va pasando a niveles crecientes de complejidad, ¿no? Científico-tecnológica, ¿no? Entonces hay como una base material que se va complejizando, ¿no? Y un paso, una etapa implica... Pero el autor no habla solamente de eso, sino también habla de las cuestiones institucionales, políticas, ¿no? Es como si para esos pasos tendría que haber una correspondencia entre la tecnología y la forma política de organizar eso, ¿no? Entonces, crucialmente habla del Estado moderno, ¿no? Habla de las instituciones que regulan la propiedad, hablan de cierto estadio de redistribución, ¿no? Como que es entre distintas esferas se van dando, bueno, y hay un cuadrito. No solo de la base material, digamos. Exacto. No es que, si bien lo pone como, decir, ¿cómo es tu nombre? Julián. Como dice Julián, bien plantea, es como la condición necesaria, ese cambio en la base material, pero no suficiente, ¿no? Sino que se requiere una serie de otros componentes que permitan sacar provecho de esa base material. Entonces, si hay ciertas condiciones político-institucionales que permitan que eso prospere. Hace como referencia también como a la estructura económica, digamos, que tenga el país, ¿no? Porque, o sea, menciona que aquellos países que no se dedicaban tanto a la industria, sino más a la agricultura, es como que fue más tardío el progreso técnico que llega a esos... Claro, la industrialización ahí es un vector de esa base material. Entonces, ahí la industrialización es lo que va implicando y lo que va mostrando también es que en distintas etapas no solamente se pasa de lo primario a lo industrial, sino que dentro de lo industrial se van llegando a segmentos industriales más elaborados. Entonces, el texto es un texto de 1961, en 1962 es un texto viejo, y en ese momento el producto que era un producto fundamental, que se veía como el estadio final, era el auto, ¿no? Digamos, y la industria norteamericana, Estados Unidos, la automotriz era como el símbolo de haber llegado a esa sociedad de consumo en masa, de lograr producir esos bienes de consumo durables, a diferenciarlos de los no durables, ¿no? Los alimentos, las bebidas, la indumentaria, ¿no?
Entonces, hay un esquema así evolutivo de etapas y que sí tiene, digamos, como lo curioso es que plantea el punto de llegada en el presente de donde escribe, ¿no? Entonces ya nos queda viejo, ¿no? Porque el punto de llegada es la sociedad de Estados Unidos en 1960, donde Rostock escribe. O sea, la historia llega hasta el punto de... Eso es una visión bastante extraña, ¿no? De cuando alguien plantea etapas. Pensar que la última etapa es el presente, ¿no? No deja muy abierto, es como que hay una historia que termina ahí, que todos los países van a converger a ese modelo de consumo masivo, de producción en masa de Estados Unidos, ¿no? Cuando en el mundo había una serie de modelos en conflicto, ¿no? Bueno, ¿por qué les doy este texto de Rostock que las luces uno lo puede ver, la luz parece como una cosa muy esquemática, muy limitada, que no tiene mucho valor teórico, porque fue una referencia muy importante, ¿no? En algún momento, en los departamentos en las universidades de Estados Unidos, estudiaba esto, ¿no? El modelo era la sociedad de Estados Unidos el modelo, y los distintos países los vamos a agrupar en este cuadrito, ¿no? Está ahí en la fotocopia, en cómo van pasando por distintas etapas hasta llegar ahí. Entonces, de una forma, como vos decís, es una adecuación, ¿no? El proceso de desarrollo sería una adecuación a las etapas finales, ¿no? La imitación de ese modelo de Estados Unidos, como fin de todos los países. Como la historia arranca de muchos lados, pero termina en un punto, ¿no? ¿Y el modelo de Estados Unidos en ese momento era un modelo industrial? De Era producción? claro, era el modelo llamado, ¿no? El modelo fordista, en donde Estados Unidos estaba en la vanguardia mundial de la producción industrial, sobre todo este tipo de bienes. Que no solamente era la industria automotriz, era toda la metalmecánica, ¿no? Y ahí va a aparecer todo lo que es los bienes de consumo durables, por ejemplo, todo lo que es la línea blanca, ¿no? Las heladeras, ¿no? Todo dotar el hogar de confort, porque también es un modelo cultural, ¿no? Dotar a las clases medias de un confort, ¿no? Ese es el modelo de producción y consumo en masa. Y asociado al auto van a estar los combustibles y todo lo que se deriva del petróleo. Entonces va a aparecer muy fuerte la petroquímica. Entonces Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos de petroquímica van a ser como están en la vanguardia, ¿no? Que son empresas de una gran vanguardia, una gran escala de capital, que requiere una ingeniería bastante compleja, que hacen productos que van a reemplazar se van a producir nuevos plásticos, ¿no? Esos nuevos plásticos van a entrar en todos lados, ¿no? El petróleo va a ser, la petroquímica va a inundar todo de productos plásticos, y va a haber una producción de productos naturales por productos sintéticos que van a ser insumos para todas las industrias. Entonces, y bueno, ahí hay como una idea de producción en masa a bajo costo con tecnologías de producción bastante avanzadas. Y efectivamente, Estados Unidos está a la vanguardia, ¿no? Europa había quedado bastante destruida por la Guerra Mundial, ¿no? Aunque todavía Estados Unidos no había llegado a lo que vamos a ver más adelante, que es la revolución tecnológica de la información, ¿no? Que viene después, todavía estamos todos en la previa, ¿no? Lo que es los microprocesadores y todo eso es la previa, que es cuando Estados Unidos realmente va a estar en la vanguardia tecnológica mundial, es cuando lidere esa revolución tecnológica. Esto es previo. Es como la madurez de esa forma masiva de producir que encontró en Estados Unidos y en sus empresas como un emblema. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hay algo que no me termina de quedar claro en la última etapa, digamos, que menciona. Dice que se produce un aumento del ingreso real per cápita y que también comienza a aumentar la proporción de la población en los aglomerados urbanos sobre la población total, digamos. Y que también en última instancia aumenta el porcentaje de población total. ¿Es porque le asigna a ese aumento del ingreso real per cápita cierta causalidad? Dice que aumenta la población total de esos países. Uh-huh. De los países estos, Canadá, Estados Unidos. Bueno, ahí está
Hay una famosa etapa que se llamó del boom de los nacimientos, ¿no? En Estados Unidos. No tengo tan claro lo de las tendencias demográficas, que seguramente tienen que ver con la alimentación, con las mejoras en los sistemas de salud, de reducir la mortalidad y aumentar la longevidad y la esperanza de vida al nacer. Pero digamos, ese sería un componente que en los países más desarrollados viven más y se mueren menos los chicos al nacer, ¿no? Entonces aumenta el bueno. Pero el otro componente es el cambio cultural. En los países más desarrollados cada vez tienen menos hijos. Una cuestión cultural. O sea, tienen menos hijos, tienen más hijos en los países más pobres en general. ¿Sí? Entonces hay dos tendencias ahí que hay que ver, ¿no? Cómo operan. Ahí dice que aumenta. Puede ser que en ese momento está aumentando, pero ya está operando un cambio cultural que va haciendo que, aunque estén las condiciones para aumentar la población y tener muchos hijos, la gente prefiere, justamente por cambios culturales, dedicar menos tiempo de su vida a criar hijos y más tiempo a sí mismo, ¿no? Que sería como la emergencia de una cultura más individualista, que también se va dando y que Estados Unidos es. Pero Estados Unidos convive esa cultura individualista con una cultura muy conservadora religiosa también de muchos hijos. El interior de Estados Unidos más conservador y las grandes ciudades más individualistas, liberales, ¿no? Es como... hoy yo diría que sí, no tengo presente eso que vos no tira ningún dato estadístico, no, sí, pero lo mencionan dentro del mismo párrafo, menciona eso, entonces pensé que quizás de cierta forma le estaba aplicando cierta como causalidad. Puede ser, pero lo que digo es que claramente eso ya no opera hoy. Que los países más desarrollados tienen un problema de reducción de población y que el crecimiento poblacional claramente se da en el sur. De hecho, en África, en el sur, en Asia Oriental, en Asia Oriente Próximo, ¿no? La zona musulmana, árabe, no tanto en China, que ya las tasas de natalidad son muy bajas, o en Japón, que son muy bajas, sino en el sudeste asiático. Donde más penetra la cultura contemporánea individualista, cae la tasa ¿no? De hecho, por esta semana, por una cuestión de trabajo mía, yo me dedico a la investigación y hago entrevistas con empresas y tuve que entrevistar al dueño de una empresa de productos veterinarios. Entonces le preguntaba por la innovación que hacía. Entonces es básicamente una empresa muy importante que hacía productos básicamente para cerdos y para vacas, vacunas, algunos fármacos. Entonces le preguntaba sobre las tendencias de la industria del futuro, a ver cómo lo estaban viendo. Entonces el tipo me dice que ellos ven lo que pasa en los países desarrollados, porque ahí están como, ¿no? Lo que están viendo cómo se está moviendo la industria, hacia dónde está yendo. Y me dijo esto. Me dijo, en el norte de Europa, en muchos lugares de Estados Unidos, la gente vive cada vez más sola. Y cada vez más todos tienen gato. Pero la tendencia es una persona, un gato. Porque ya viven solas y cada vez con menos hijos. Entonces me dijo, ¿para dónde va la innovación? Mascotas. Cada vez más el mercado de los animales de producción, los cerdos, los pollos, las vacas, eso va a seguir, pero ya no crece. O sea, tiene un tamaño grande, pero no crece tanto. Lo que crece es mascotas. Es así, menos hijos, más mascotas. Bueno, eso pasa, ¿no? Supongo que también entre ustedes habrá poca gente con hijos, ¿no? Con proyectos ya de tener hijos a la edad de ustedes, ¿no? ¿No? Patean para adelante. Yo tengo, pero... ¿Vos ya tenés? Sí. ¿Tenés cuántos? Uno. Bueno, yo tengo 3. Voy contra la tendencia. Bien, bueno, estábamos hablando de Rostov. Estábamos hablando de Rostov. Las etapas. Entonces decíamos que era un esquema que se popularizó mucho, ¿no? Pero cuando uno lo mira críticamente un poquito no se sostiene. Se sostiene por muchos motivos. Bueno, ¿vos qué leíste? No sé, los que llegaron recién si me pudieron leer, ¿vos pudiste leer algo? No pude, esta semana no llegué. ¿Dónde te preguntó?
¿Cuál es para vos la limitación del esquema de Rhapsody? ¿Dónde lo verías? El hecho de hacer que justamente esos progresos técnicos lleguen a todas, o sea, se vaya utilizando, aplicando, digamos, a la industria. Como que menciona que hay progresos técnicos, innovaciones que se van dando y avances, pero que no se aplica rápidamente al área industrial o en el desarrollo de productos. Y que eso era, por ejemplo, una de las limitaciones más importantes en la primera etapa o en las primeras dos, que se producían avances, pero que no la industria tardaba en apropiarse de esos avances o aplicarlos a la... ¿Pero eso te parece que... ¿Cuál sería el déficit de ese argumento? Y me parece que el problema está en eso, que si no te apropias rápidamente de esos avances, no te permite aumentarle el nivel de productividad. Por eso tenía como un limitante la producción que podían llegar a ejercer. Claro, pero si pasas a la próxima etapa lográs hacer eso. Logras hacerlo, sí. O sea que en el esquema está la dificultad y después vas avanzando y vas solucionando, ¿no? En el esquema. O sea que está prevista la solución a ese problema. ¿Cuál sería...? O a lo mejor no hay problema. Digo, si vos detectaste en la lógica de lo que el tipo dice. En ningún momento habla de la demanda, por ejemplo. Claro. No habla solamente habla de la producción, de la oferta, en ningún momento habla de quién consume o a quién, el nivel, digamos, de ingreso. Recién lo menciona en esta última etapa como algo al pasar de que las personas aumentaron el nivel de ingreso per cápita y les permitía consumir estos bienes no duraderos o otros tipos de consumo que no sean solamente los de subsistencia. Bueno. No sé si Él sería lo un plantea problema. como una serie de etapas que se van a cumplir en todos los lugares y en todas las circunstancias igual. Ese, por ahí. Vos que... No, estaba eligiendo porque había notado algo así, eso. Que es como que plantea que en todos los países o en todo, las etapas se cumplen como la primera, la segunda, como que es una cadena y no tiene en cuenta que no todos los países tienen los mismos recursos ni las mismas capacidades. Bueno, Como que sí o sí es como lineal. es lineal. Ahí tenemos un punto, ¿no? O sea, todos van a seguir la misma línea. La línea es etapa 1, etapa 2, etapa 3, depende cómo, ¿no? Hay como varios problemas. Uno es cómo nombramos esas etapas, les dije, para que llegaron tarde. Las etapas terminan cuando el autor escribe, ¿no? Estados Unidos 1960, y después ya no hay más etapas, ¿no? Entonces uno podría seguir agregando, así, etapa 6, etapa 7, ¿no? Pero ese no sería el problema del esquema. El problema del esquema es... No traje borrador. Voy a hacer esto. Voy a aprovechar que queda así lo me queda. Si no, con pañuelo. ¿Tienes un pañuelo? No, para. No, pues con un pañuelo va. Yo tengo alcohol en gel, si queremos mojar el pañuelo. Sí. Con un pañuelito. Con una servilleta. Yo creo que hay que tener una servilleta. Claro, por eso. No, claro, ¿no? Pero igual no voy a usar mucho pizarro. Voy a hacer una línea. Y justamente quiero detenerme en la línea. La palabra que dijeron de linealidad. Entonces, ya que hablaron de linealidad, dibujemos una línea. Hola, alguien. Buenas. Permiso. Sí, bueno. Como si tuviésemos, ¿no? Es como si tuviésemos la etapa 1, ¿no? La etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5, que es el punto de llegada. Entonces podemos decir, Inglaterra arrancó por acá en el siglo XVI, iba marcando el hito, ¿no? Y llegó hasta acá en tal periodo. Acá tenemos Estados Unidos, pero más atrás está este país. Todos en la misma línea, ¿no? Esa es la idea de linealidad. Insisto con la pregunta, ¿cuál es el problema frente al esquema lineal? Suponer etapas que empiezan y terminan. ¿Pero cuál sería el problema de eso? Es que sí o sí no podés pasar a la siguiente porque no pasaste por la anterior. No, acá lo que dice es que la lógica es esta. Uno pasa por una etapa y agota el potencial que tiene esa etapa. Cuando ya pasó, ahí tiene las condiciones para la siguiente.
Cada país lo puede hacer en tiempos distintos. A lo mejor hay un país que se queda mucho tiempo acá porque no agota esa etapa. Lo que dice que una vez que la agote, para poder seguir avanzando, tenés que pasar a la próxima. Porque acá el potencial ya está realizado. Entonces es una idea de que uno pasa a un lugar, desarrolla un potencial, llega a un límite y tiene que pasar a la otra. No dice que todos van a pasar. Ni dice que todos lo van a hacer al mismo tiempo. Lo que dice es que en la medida que lo hagan, lo van a hacer en esta línea. Claro. Ese es el punto. Entonces, insisto, ¿ven algún problema? ¿O no? No puede ser que no vean problema. Puede De ser. hecho, Es que podés quedarte en una etapa estancado. es compatible con el esquema. Claro. Es compatible, no dice que todos van a avanzar. Lo que dice es cuando avancen, van a avanzar así. Yo les digo, si tienen algún problema, porque durante mucho tiempo mucha gente dijo, este es el esquema para pensar todos. Y ahí no estás viendo la historia, las particularidades de cada... No, la estás viendo con este esquema. Estás diciendo, no, mira, Argentina llegó hasta acá, pero no pudo pasar acá porque tuvo un terremoto, porque tuvo una dictadura, porque tuvo una revolución, porque tuvo lo que sea. Entonces, miras la historia y decís, ah, no, Argentina 2-3 no logró todavía y se quedó estancada ahí. ¿Las etapas cómo son? Porque eso es Bueno. clave para... Claro, por eso les dije que lean. Claro. Las etapas tienen como cambios en la base material, de cómo la ciencia y la tecnología se aplica para la producción, y tiene como el modelo más político-institucional. ¿No? Es como una relación entre lo que se produce y la forma en que se gobierna eso que se produce. Es como que hay que pegar un salto en lo tecnológico productivo, pero a la vez, ¿no? Para que eso se produzca hay formas de organización política que permiten hacer eso. Entonces, ¿no? Y hay cambios culturales, como mete varias variables. Puede ser el problema también que no contempla qué pasa con los países que ya llegaron o digamos como una dependencia, no plantea un problema de dependencia en ningún momento, por ejemplo. A ver, ¿qué O sería sea, dependencia? Plantea como que bueno, sí, todos los países tienen que seguir esa lógica, pero en ningún momento dice que quizás el país que ya está en la etapa 5 oprime quizás a los países que están en etapas anteriores, sino... Bien, ahí vamos, se va a poner interesante. Saquemos la palabra oprime por un momento, que tiene como una carga Sí. valorativa muy fuerte. Digamos incide, no digamos oprime, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver el problema de las relaciones, que no es cada país individualmente y aisladamente, sino lo que hay es un conjunto de relaciones. Entonces, ahí viene toda la discusión. Toda la discusión es que a lo mejor no todos los países siguen la misma secuencia, justamente porque a lo mejor un país que está en la etapa 3, cuando quiere pasar a la etapa 4 no puede porque el país que está en la etapa 4 está poniendo barreras para que no les tomen sus mercados, por ejemplo, ¿no? Para defender sus mercados. Entonces a lo mejor la etapa 5 dijimos es producir automóviles. Entonces este quiere producir automóviles, pero este que está acá hace una estrategia para consolidar su posición oligopólica en la industria automotriz. Entonces a lo mejor este no puede, entonces a lo mejor no sigue el mismo modelo de ahí, sigue otro. Entonces a lo mejor lo que se abre no es una línea, sino es a lo mejor distintas trayectorias, diferentes. A ver si me engañé a mí mismo, pensé que no iban a necesitar pizarrón, pero la próxima traigo, me olvidé de traer borrador. ¿Se acuerdan las fotocopias que yo les traje en la primera clase con PDI per cápita? Sí. Ahí se ven, ¿no? Las trayectorias, ¿no? Que uno puede tener así, pero otro puede ser así, que no. ¿No? Que otro puede ser así. O sea, claramente lo que va a aparecer en la discusión, y esa es la clase de hoy, es que el problema del desarrollo no se entiende así. Es una forma muy esquemática, muy simple, muy pobre de entender las trayectorias de los países, pensarlas como linealmente, que todos van a hacer lo mismo. Y el primer punto es decir, no todos van a hacer lo mismo porque hay otros que están adelante, que están bloqueando el mismo camino. Entonces hay que elegir otro. Entonces ese es el punto para arrancar esta discusión. Entonces cuando ustedes prendan la tele y ven un economista que les dice tenemos que hacer lo que hacen los países que les va bien, ustedes ya saben que a lo mejor no, a lo mejor tenemos que hacer
lo mejor que podemos hacer desde nuestra posición. ¿No? A ver. No, te vi suspirar. No, porque será muy nuestra mejor posición. Sería limitarnos al agro en nuestro contexto. No, para nada. Pero uno a lo mejor puede. No va por ese lado. Sí. Cuando digo, a ver, está muy bien lo que decís. Porque no significa resignar. No significa decir, como el líder es líder, yo me resigno. Lo que digo es, por ejemplo, Inglaterra se industrializó en un mundo rural, ¿no? Se dio la revolución industrial y no tenía competencia. Entonces su modelo de industrialización fue un modelo de industrialización sin competencia. Fue conquistar mercados rurales. Entonces lo que tuvo que hacer es construir consumidores de manufacturas, construir regulaciones para que puedan entrar los productos, ¿no? Tuvo que como que abrir un mundo, pero no competir contra otros. Ahora, cuando Alemania empezó su industrialización, 40 o 50 años más después que Inglaterra, la situación era diferente, porque ya existía el liderazgo de Inglaterra. Entonces lo que tiene que hacer es, ¿cómo se hace para industrializarse dado que ya existe Inglaterra? Entonces su estrategia fue diferente. Vayamos desde el punto. Para eso está el texto de Herrchenkron. Yo les dije que vayan leyendo en lo posible Herrchenkron. Alexander Herrchenkron. Tienen el texto para leer. Y este es el autor que sin el que se arme un debate que ellos discutieron, uno puede poner el texto de Rostow, el texto de Herrchenkron y decir, ahí hay ideas encontradas. Rostow es esta simple que yo les dije, que fue muy popular. Herrchenkron va a discutir con esa idea. Y en línea con lo que decís vos, ¿no? Alemania, de hecho, se convirtió en la principal potencia industrial hasta que perdió la guerra mundial, ¿no? Pero estaba superando a Inglaterra como potencia industrial. Y Estados Unidos se convierte en líder industrial por la guerra, no porque estaba más avanzado que Alemania en cuestiones industriales. Entonces, Alemania arranca de atrás con una estrategia, ahora vamos a ver, diferente de la Inglaterra, pero esa estrategia diferente le permite llegar lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos arranca con una estrategia diferente a Alemania y a Inglaterra, pero finalmente puede llegar. Y después muchos países no llegan al liderazgo mundial, pero tienen algunas estrategias que les permiten, ¿no? Hacer en una situación en donde no tienen las capacidades todavía para competir por el liderazgo mundial, las industrias principales. Entonces van viendo cuál es su camino para construir sus capacidades. ¿Qué dice Herrchenkron? Él es un historiador económico y va a estudiar la industrialización europea del siglo XIX. Entonces uno pregunta, ¿qué me importa a mí eso? Importa. Porque él va a estudiar patrones de desarrollo. Entonces no va a decir no hay un patrón único, hay heterogeneidad de patrones. Ahí está el punto. Rostow es un patrón común, Herrchenkron es multiplicidad de patrones. Yo lo que quiero introducir en la clase de hoy es, si diría, multiplicidad de patrones. ¿Multi qué, perdón? Multiplicidad de patrones. Entonces, ustedes los que no lo hayan leído, van a leer el texto de Herrchenkron y van a ver qué plantea. La comparación entre Inglaterra y los otros países europeos. Y va a tomar el ejemplo de, no va a mirar todas las dimensiones del proceso, sino se va a concentrar en un elemento que lo va a identificar como muy importante, no el único, pero muy importante, que es el financiamiento. ¿Cómo se financia el desarrollo? Entonces va a decir, Inglaterra se financiaba básicamente con reinversión de utilidades. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tenía enormes ganancias, porque no tenía competencia, ¿no? Porque los procesos de reinversión eran lentos, porque la maduración de la tecnología era relativamente lenta, y
Porque no había otros medios de financiamiento. Claro, quizás no había un mercado de capitales No desarrollado. había, no. Los bancos eran bancos comerciales, pero no había. Entonces, dice Herchenkron, las empresas inglesas del siglo XIX se autofinanciaron, básicamente. Entonces ahí también está la explicación de por qué el liberalismo inglés, por qué la figura del empresario es tan central, ¿no? Porque es como bastante autocentrado, se autofinancia, se autopropulsa, ¿no? Entonces se dice, bueno, ese es uno. Ahora, a partir de 1860, 1870 se da un brote de industrialización muy fuerte en Francia y Alemania. Países que no habían tenido un desarrollo industrial como el de Inglaterra, que arrancan más atrás. Entonces se pregunta, ¿qué hicieron Francia y Alemania para acercarse a Inglaterra, para reducir la brecha? Países que no tenían capacidad para competir. Entonces Herchenkron dice, lo que hicieron es imitar a Inglaterra en la tecnología. ¿No? Ya tenemos un líder que produce eficientemente, lo que hicieron fue ver cómo traer esa tecnología para aplicarla, no desarrollarla ellos. No empezar de cero a ver cómo desarrollamos nuestra propia tecnología, sino imitamos al líder en lo tecnológico. Pero ahí viene la vuelta que le da, interesante, el autor. Lo que dice. ¿Cómo hace un país para imitar y poner en juego una tecnología que fue madurando en otro país lentamente? Dijimos, ¿no? Inglaterra fue madurando y queremos rápidamente aplicarla. Eso requiere una masa de capital mayor, toda junta, ¿no? Si yo quiero hacer rápido lo que el otro tardó muchas décadas. Ahí es cuando nace el Banco de Francia, ¿o no? Ahí exactamente es donde Herchenkron dice, imitamos la tecnología, pero innovamos a nivel de cómo aplicamos esa tecnología, a nivel de las instituciones. Y cuando ve el financiamiento del desarrollo, dice, en Francia y Alemania inventaron el banco de inversión. O sea, no había en Inglaterra, porque no había necesidad en Inglaterra de un banco de inversión. Pero en Francia y Alemania, que querían pegar un salto rápido para poder imitar y aprovechar la ventaja, se necesitaba una masa de capitales grande. Además, que estaban cambiando las tecnologías. De la primera revolución industrial estábamos llegando a la segunda revolución industrial con tecnologías más capital intensivas. Entonces, estos países querían pegar un salto industrial imitando tecnología en tecnologías que se iban volviendo más capital intensivas. Entonces no había empresario que pueda autofinanciar eso, porque no había empresas con grandes ganancias. Entonces se inventa esta idea del banco de inversión, que es un banco que logra juntar ahorro de toda la sociedad y canalizarlo a proyectos estratégicos. Un banco que hace esa operación de reasignación de recursos de la sociedad desde una esfera hacia la otra, ¿no? Entonces ahí está el banco, está la empresa y está el Estado. Ahí hay una decisión de alguna acción social para hacer eso. Bueno, hay una clase emergente, una burguesía emergente, hay un Estado nacional, ¿no? En competencia también, ¿no? En relaciones, por el dominio del mundo, en una época todavía colonial, de expansión. Entonces, las grandes potencias están en competencia y en disputa. Entonces, acá el punto de Herchenkron es, y para responderte un poco a tu suspiro, es que se hace algo distinto porque es lo que se puede en ese momento. Pero eso que se hace distinto no es resignar necesariamente las aspiraciones. Es una forma posible de construir sus capacidades desde un lugar de desventaja. Como decir, bueno, ¿no? Hoy nosotros no, por ejemplo, en costos no podríamos competir con los chinos en algunas actividades. O sea, aunque quisiéramos, no podemos fabricar cosas, ¿no? Al costo que lo hacen los chinos, no. Tenemos que buscar otra estrategia si queremos exportar algunos de esos productos. O a lo mejor decir no podemos, porque eso es imposible. Y tampoco a lo mejor podríamos competir con Estados Unidos en ciertos segmentos industriales de muy alta innovación. Entonces, un poquito, ¿no? Los países van viendo... especializándose. Exactamente, van viendo por dónde.
es viable. ¿Por dónde? Van tratando de saltar las etapas sin encontrar barreras, digamos. Sí, pero más que eso, porque eso a mí lo que vos me decís, me haría pensar en formas estratégicas de atravesar esta línea. Lo que estamos viendo es que más diferentes. Claro, no Diferenciar. seguirlo así, sino ir viendo por dónde puedo... Exactamente. Diferenciarse directamente. Sí, vamos a ver ya cuando vayamos desarrollando la materia, la multiplicidad de vías que conviven al mismo tiempo, ¿no? Y países que avanzan mucho con estrategias muy diferentes. Entonces uno podría decir, bueno, Estados Unidos acá fabrica autos. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, a lo mejor un país no tiene que fabricar autos, a lo mejor tiene que fabricar cajas de cambio. No sé, por decir algo. ¿Sí? O no, o tractores, o digamos, no necesariamente uno asocia una etapa con una industria, hay distintas formas. Entonces esto es muy simple, muy esquemático, y esto cambia mucho, esto está muy fijado en algunas cosas. Entonces yo lo que quiero es romper ese esquema. Sería como, en cierta forma, como seguir una lógica de extrapolar ese conocimiento o ese progreso que tienen estos países más avanzados a actividades donde vos las podés potenciar, digamos. Bueno, esa sería una. Sería como construir ventajas a partir del conocimiento, digamos. Esa sería una posibilidad. Pero no quiero que discutamos estrategia ahora, porque todos ya tienen la cabeza pensada de cómo hacemos estrategia. Porque hoy todo se piensa así, cómo hacemos estrategia. No pensemos en estrategia. Miremos cómo es la estructura hoy. Cómo funciona. Esto de que qué pasa cuando uno hace una cosa y otro hace otro, cómo eso condiciona. Entonces, sigo con Herrchenko, pues este autor de los patrones múltiples. Bueno, estamos en Francia y Alemania. Dice Herrchenko, ese modo de financiar va a dar también otra ideología en Europa continental, más comunitaria, menos centrada en el empresario, ¿no? Donde los límites de la empresa y el Estado y el banco son más difusos, ¿no? Eso va a dar, ese modo que tienen esos países de pegar ese salto industrial va a condicionar la trayectoria, porque es sobre esa base que construyen su trayectoria. Eso no quiere decir que el propio éxito de la trayectoria previa no pueda permitir que una gran empresa alemana luego tenga grandes beneficios y los reinvierta. No quiere decir que el patrón se quede establecido ahí. Puede ser que uno, a través de una forma nueva, logre pasar el liderazgo y logre tener grandes ganancias que lo reinvierta, ¿no? De hecho, es lo que pasó con las empresas de Alemania, por ejemplo, en la química, ¿no? Inglaterra venía por el carbón, el ferrocarril, la industria textil, y cuando se da el cambio de las tecnologías y aparece todo lo que es la química, Alemania por ahí entra con la base científica alemana, que es un poco la característica alemana más fuerte que la inglesa, que es esa base científico-técnica. Y Alemania se convierte realmente en la principal potencia industrial, ¿no? Y de hecho sobre esa base prácticamente domina Europa, ¿no? Bueno, luego las guerras mundiales, lo que hizo la guerra mundial fue, a pesar de lo que se cree, el momento más importante del siglo XX no es la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, es la alianza entre Estados Unidos y Rusia para derrotar a Alemania. El momento decisivo del siglo XX es que Estados Unidos y Rusia se unen para derrotar a Alemania. Y una vez derrotado a Alemania, hace un acuerdo de convivencia, ¿no? De esferas, la Guerra Fría, ¿no? Pero el momento decisivo es frenar a Alemania y después repartirse lo que había de Alemania, ¿no? La Alemania Oriental, la Alemania Occidental, que eso incluía a los científicos, los tecnólogos, ¿no? La película de Oppenheimer, ¿no? Todos los científicos alemanes, ¿no? Y como también Rusia captó parte de todo eso. Bueno, ya que nombramos a Rusia, Herrchenko estudia Rusia también. No solo estudia Francia y Alemania, sino estudia Rusia. Rusia es la periferia de Europa. Rusia en el siglo XIX era la Rusia zarista. El zar era el príncipe. Todavía no hubo revolución francesa ahí. No hubo que la caída del rey. Estaba el zar. O sea, había un modo de producción feudal. Economía agraria, campesina. Y dice Herrchenko, en 1880 se produce un brote de industrialización. Ubíquense históricamente.
Rusia zarista, la revolución socialista del 17 es todavía casi 40 años después, ¿no? La revolución de 1917. Estamos en 1880, en 1890, brote de industrialización. En el gobierno del zar. Entonces, en teoría, estamos acá en Rusia, ¿no? Se pega un brote industrial sin el Estado moderno, sin la revolución, sino en la Rusia zarista. ¿Por qué? Dice Herchenko. Porque Rusia y el zar entienden que no hay empresario industrial ni banca de inversión que pueda financiar un proceso de industrialización en la Rusia zarista. O sea que el tamaño de lo que hay que invertir en Rusia es mucho más grande de lo que había que hacer en Inglaterra, que lo hizo lentamente, pero también es mucho más grande de Francia y Alemania, que no estaban tan distantes de Inglaterra tecnológicamente y su infraestructura no estaba tan lejos. O sea, imagínense el tamaño de Rusia. Imagínense lo que es tender ferrocarriles por Rusia, ¿no? La diferencia entre tener ferrocarriles en Alemania y tenerlo en Rusia, ¿no? Entre las condiciones tecnológicas, políticas, el clima, ¿no? Todo lo que quieran. ¿Cuál es la solución del zar? ¿Alguien leyó el texto de Herchenko? Aprovecho para decirles que no se atrasen tanto en la lectura y que no dejen para último momento la lectura. Que suele ser uno de los problemas. Que llegan al último momento a leer muy apurados y en los exámenes se nota la falta de lectura de calidad. Eso es uno de los problemas que detectamos, la falta de lectura de calidad por leer apurado a último momento. Por leer un resumen de alguien, ¿no? Una cosa es agarrar el texto, leerlo, anotarlo. Cambia mucho el rendimiento si ustedes pueden ir con tiempo leyendo, tomando nota, leyendo bien, ¿no? Se nota mucho la diferencia entre alguien que hace eso y el que no lo hace. Entonces les sugiero que lo hagan. ¿Cuál es la solución del zar? Que el Estado centralizado tiene que ocuparse de la infraestructura industrial. Algo que no había pasado en Inglaterra, algo que no había pasado en Francia y Alemania. Entonces, el Estado zarista empieza a planificar la industrialización. Algo nuevo, algo que no existía. En ningún lugar del mundo se había hecho eso. No es que en otro país no había ciertos elementos de infraestructura, pero el impulso así deliberado de la industrialización desde el Estado. Entonces dice Herchenko que no es casual que después haya habido una revolución socialista en Rusia, porque ya estaba el antecedente del Estado comandando el proceso económico. Entonces muchos se preguntan, Marx había dicho que la revolución se iba a dar en los países más desarrollados. La revolución se iba a dar en Inglaterra porque estaba la clase obrera organizada, ¿no? Marx decía, la revolución se va a dar en donde el desarrollo capitalista es más fuerte porque va a estar desarrollada la clase obrera más fuerte. Como va a estar una clase obrera más desarrollada, va a ser la que tenga la más fuerza para hacer la revolución. Y la revolución se dio en la periferia. Herchenko no lo dice, pero un infiel esto es lo que dice, uno lo puede decir. Claro, porque hay un antecedente ahí que no es lo más avanzado del capitalismo, sino en la periferia de Europa, ¿no? De utilizar el Estado para eso. Y de hecho lo que hace la revolución de 1917 es continuar esa tradición. O sea, la sociedad ya sabía que ese modelo había funcionado de alguna manera. Entonces cuando vino alguien que dijo que vamos a usar, ya había una memoria histórica de eso. ¿El Estado participa en la construcción de infraestructura o también se involucra con empresas estatales o todavía? Bueno, no hay un proceso equivalente al de Inglaterra, pero digamos, hay algunas formas mixtas, ¿no? Que empiezan a emerger, pero todavía no hay una burguesía, claro, del todo, ¿no? Pero habría que volver a mirar el texto, no me acuerdo ahora revisar eso, podés revisarlo y verlo, porque estamos en un modelo feudal, todavía no hay plena propiedad privada, ¿no? Pero sí medios para el desarrollo industrial. Uno podría, decir, hay distintos patrones. De hecho, el modelo soviético, que Chekhov no habla del modelo soviético, vamos a hablar nosotros,
modelo totalmente distinto a todo esto, ¿no? Y más allá de la valoración que uno haga de ese proyecto en términos políticos e ideológicos, lo que no cabe duda es que pegó un salto acelerado a la industrialización, que le permitió a la Unión Soviética llegar a los años 60-70 siendo la segunda potencia industrial del mundo, y en lo científico-tecnológico disputar con Estados Unidos, por ejemplo, las tecnologías aeroespaciales. O sea que por un camino totalmente distinto que el de Rostov, ¿no? Lo mismo podemos decir de China, ¿no? China no sigue ese modelo de Rostov en absoluto. O sea, decir que China hizo lo mismo que Estados Unidos no entender nada de historia, ¿no? Otro modelo totalmente distinto que le está, por un camino distinto, está llegando a disputar el liderazgo mundial, ¿no? Sin seguir ese mismo modelo. Entonces, para cerrar esta parte de la clase, Rostov, la idea lineal de las etapas, donde todos van pasando de la misma manera por cada etapa. Herrschenkron es, dado que ya existe alguien que hizo de alguna forma, eso condiciona las trayectorias de los otros. Ese es el punto, que las trayectorias se condicionan. Entonces eso hace que haya multiplicidad de patrones, de trayectorias de desarrollo. Entonces la teoría del desarrollo que vamos a mirar un poco ahora es la que estudia esos patrones de desarrollo múltiples, no la que propone un único patrón. Cuando ustedes vienen con Santiago más teoría de crecimiento, estamos del lado del único patrón, ¿no? ¿No? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, claramente, ¿no? La ortodoxia es la teoría del patrón único, la heterodoxia en este campo, por lo menos, es la heterogeneidad de patrones, la multiplicidad de patrones. Entonces tengan muy en claro esa diferencia. Bien, entonces esto es Rostov-Herrschenkron. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Bien, entonces, son textos que los pueden leer ustedes, ya cuando en estas claves de lectura que yo les paso, pueden volver sobre eso un poco con la línea que yo les estoy proponiendo. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es otro debate histórico de dos autores, que son Hirschman y Sen. Albert Hirschman y Amartya Sen. Esos son los textos específicos de la clase de hoy. Lo otro de esto era de la actividad sincrónica del martes, del jueves. Los textos son muchos textos, los asuntos bastante cortitos y que se leen bastante rápido. ¿Alguno leyó algo de esto? No estamos, ¿no? Estamos atrasados con la lectura. Bueno, vayamos. El texto acá más importante es el de Hirschman. Sen le va a discutir. Me interesa la discusión de Sen, pero Hirschman dice algunas cosas que son importantes sobre esto mismo que yo acabo de decir. Sobre esta idea de los distintos patrones. Entonces, esta idea de los diferentes patrones viene con un concepto fundamental, que es separar los países desarrollados de los países subdesarrollados. Entonces, con una primera distinción, ya más teorizando la teoría del desarrollo, diferencia el patrón, la trayectoria del país desarrollado de la trayectoria del país subdesarrollado. ¿No? Entonces, al menos dos. ¿Cómo viene? Les doy un poco de contexto de cómo surgió todo este debate. Ubiquémonos fines de los años 20. Crack de 1929 de la bolsa de Nueva York.
Gran Depresión. Todos conocen el periodo de la Gran Depresión. ¿Todos ustedes estudiaron historia económica? Sí. Sí. O sea que eso lo vieron. Crack financiero, Gran Depresión en los países occidentales capitalistas. Durante muchos años, estancamiento y alto desempleo. Eso no había pasado. ¿Qué decía la teoría ortodoxa? Que si había instituciones relativamente liberales, había pleno empleo y crecimiento. ¿No? Eso se sostenía. Bueno, había un golpe de la realidad, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes que estudiaron historia económica, ¿por qué había estancamiento y alto desempleo? ¿Qué había pasado? Había un exceso de oferta para la sí. demanda que había, Claro, como consecuencia, digamos. claro, pero digamos, eso había pasado en la historia, que había crisis. Pero en general las crisis se resolvían bastante rápido. O sea, en momentos de crisis el capitalismo funciona con ajustes que no son instantáneos. Hay exceso de oferta, exceso de demanda, suben los precios, bajan. Lo propio del capitalismo es, de los mercados es funcional con fluctuaciones, ¿no? Cíclicas. La pregunta es por qué demoraba tanto el ajuste. ¿Por qué se hacía tan lento? ¿Cuál era la explicación? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaba? Porque fue una novedad, ¿no? La Gran Depresión. La Gran Depresión. Quedó en la historia el título. La Gran Depresión. Sí, o sea, todas las políticas liberales no lograban, digamos, solucionar ninguno de Pero los había problemas. funcionado Ujú. hasta ese momento. Entonces algo cambió. Entonces, lo que buena parte de la literatura va a explicar es que cambió el capitalismo. Y esa imagen neoclásica, que yo tengo un empresario, que son muchos empresarios que producen lo mismo, y son tomadores de precio, ¿no? Si yo quiero vender más bajo, quiero vender más caro, no puedo porque otro produce lo mismo que yo a el valor normal, ¿no? Pues nadie puede poner el precio. Y los trabajadores van al mercado, oferta y demanda individual, y reciben un salario. Esa es la imagen que es básica para que haya un modelo de competencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Y que había empresas oligopólicas. O sea, el capitalismo está avanzando hacia grandes empresas de oligopolio con capacidad de fijar precios. Y los trabajadores, ya esa idea de que el trabajador iba solo a... No, grandes sindicatos. O sea, empezó a cambiar. O sea, el capitalismo cambiando a un capitalismo de grandes estructuras, de empresarios y de trabajadores, con capacidad de incidir sobre los precios y de bloquear ciertos ajustes. ¿Cómo sería un ajuste? Si hay desempleo, baja el salario. Claro. ¿No? Pero bueno, si hay sindicato, no sé si baja el salario. Claro. ¿No? Y si la empresa no vende, bajan los precios. Pero si tengo oligopolio, a lo mejor sostengo los precios para eliminar la competencia. Entonces es un modo de funcionamiento diferente. Entonces ahí aparece la ineficiencia y la inefectividad de las soluciones tradicionales. Keynes, el famoso Keynes, que va a dar la solución. Que va a decir que cuando hay un desplazamiento fuerte del pleno empleo, fuerte, el mercado no llega automáticamente al pleno empleo. Y se requiere alguna fuerza que logre restablecer. En este caso, el problema que es la insuficiencia de la demanda. ¿Te parecen las políticas keynesianas del Estado que provee estos elementos, una demanda efectiva adicional que permite que las empresas vuelvan a producir? ¿No? Que vuelven a producir, el Estado puede luego retirarse, ¿no? Son las políticas keynesianas de gestión de la demanda, ¿no? Que hasta ese momento no existían. Pero fíjense lo que va a decir Keynes. Keynes va a sacar su famoso libro que se llama La Teoría General. ¿Por qué le pone la teoría general a su libro? Porque es una teoría aplicable a cualquier economía. Más que a cualquier economía, a cualquier situación. Una situación de pleno empleo y una situación de desempleo. Mientras que la teoría neoclásica sería una teoría no general. Sería una teoría para el pleno empleo. ¿No? Eso es lo que dice Keynes. Lo que va a decir es la teoría ortodoxa no es una teoría general. Se presenta como una teoría general, pero no es una teoría general. Esto es muy importante en la discusión teórica. Entonces ahí hay una discusión sobre cuánto es de general la teoría.
En ese mismo momento van a aparecer los autores como Hirschman, como Hertzen, como todos estos, y van a decir, ojo, la teoría neoclásica y la teoría keynesiana tampoco son generales. Son las teorías que explican el empleo y el desempleo, el funcionamiento de las economías desarrolladas. Pero no de todas las economías. Tampoco es una teoría general la de Keynes. Son teorías que explican situaciones de empleo y desempleo en los países desarrollados. Pero en los países subdesarrollados es distinto. Y lo que están diciendo estos autores, cuando digo estos autores, el texto de Hirschman va a contar un poco esta historia. Entonces ahí están todos los autores. Ustedes leyendo Hirschman van a tener los principales autores, entre los cuales está Hertzen. ¿Qué les parece? ¿Por qué las políticas keynesianas no sirven para el tipo de problemas del subdesarrollo? Perdón, cuando habla de subdesarrollo, ¿es subdesarrollo a nivel mundial o hace hincapié en Latinoamérica? No, separamos los países desarrollados de los países subdesarrollados. Los países desarrollados son Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, por ahí. Todo el resto es el subdesarrollo. América Latina, África, la mayoría de Asia. ¿No? O sea, ¿por qué les parece que estos autores van a decir el problema del subdesarrollo no es un problema que se resuelve keynesianamente? Porque podría ser una teoría general de decir los países subdesarrollados lo que necesitan es políticas keynesianas. ¿Sí o no? ¿Necesitan políticas keynesianas o necesitan otra cosa? Ahí estamos llegando al nudo del problema. No, porque en realidad estas políticas keynesianas son escritas desde una posición de poder, de una posición justamente de centralidad. No se corren desde ese eje hacia una economía, digamos, dependiente de otra. Sí, pero lo que está diciendo Hirschman es otra cosa. Es que el diagnóstico keynesiano, más allá de la capacidad de hacerlo, vos estás diciendo que hay diferentes capacidades de hacerlo. Yo lo estoy diciendo es que el diagnóstico keynesiano es un diagnóstico de economía desarrollada. El diagnóstico del problema del subdesarrollo es diferente. Se me ocurre que, por ejemplo, en una teoría keynesiana se puede plantear el estímulo a políticas fiscales y monetarias, Sí. y que eso, por ejemplo, extrapolándolo a una economía, pensando en el estructuralismo, eso puede generar restricción externa, un incentivo a la demanda agregada, por ponerle un condimento más. Está bien. Entonces, cosa que quizás en los países centrales no sé si aplica. Entonces, ¿por qué pensás que habría restricción externa? ¿Cuál Porque sería se la causa? estimula la demanda agregada de productos industriales, que son básicamente importados, o como pensaba el estructuralismo en aquella época, que no llegas a compensarlo necesariamente con mayor exportación de productos primarios, Bien. que es más inelástica esa exportación. Bien, pero tu diagnóstico es que está muy bien y es muy preciso, es porque no tenés capacidades industriales desarrolladas. Claro. Pues si las tuvieras, Sería otro cantar. claro, pues la demanda Pero estimularía dejaría de ser un país subdesarrollo. subdesarrollado. Exacto. Entonces, el subdesarrollo lo que está diciendo es que el problema de estos teóricos, ¿no?, del subdesarrollo no está tanto en la falta de demanda. A lo mejor el problema es la oferta. O sea, el subdesarrollo a lo mejor está del lado de las capacidades productivas, no del lado de la demanda. O sea, vos podés demandar más, pero ¿qué es lo que demandás? Lo que producís. Vos podés producir más de lo que sabés hacer. Pero el problema a lo mejor es otro. Ahí entramos en la teoría del desarrollo. Es decir, cuando vos tenías en Inglaterra y en Estados Unidos desempleo, era de obreros industriales calificados, que podían ir a una fábrica y producir, ¿no?, lo más avanzado de la época. Pero a lo mejor ese no es el problema de nuestros países. Es que están desocupados, pero además que producen cosas con nivel, y ponemos la palabra fundamental, de productividad alejada de la frontera internacional de los países desarrollados. Entonces, estos teóricos del desarrollo van a decir, en las economías desarrolladas, lo que tenemos es que tienen niveles de productividad altos en su economía. Cuando digo altos es que tienen la última tecnología, que producen con lo mejor de la última tecnología, ¿no? O sea, lo más alto que se puede en la época. Si no lo miras de hoy no son tan altos, pero para la época son los más altos.
Y el subdesarrollo, fíjense que cuando uno dice subdesarrollo, tiene que entender que no está diciendo falta, no desarrollo. Una cosa sería un país desarrollado y un país no desarrollado. Un país subdesarrollado quiere decir un país desarrollado parcialmente, ¿no? Es esa situación de que no llega del todo al patrón de desarrollo. Entonces, una característica, y Hirschman lo va a explicar en el texto y quiero que ustedes lo revisen. Me equivoqué con el pizarrón. Perdón, un segundito. Subdesarrollo va a aparecer como un nuevo objeto de estudio. Se van a estar los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y estos teóricos van a decir, bueno, ¿qué es un país subdesarrollado? ¿Cuáles son sus características? Se va a definir dos características. Esto está en Hirschman. Primera característica, subempleo rural. Los autores dicen, si vos estás en 1950, estás en Inglaterra, tomas un avión y vas a la India, te vas a encontrar con subempleo rural. Si te vas a China, te vas a encontrar con subempleo rural, ¿no? Si vas a un país latinoamericano, te vas a encontrar con subempleo rural. Vas a Estados Unidos, no te vas a encontrar con subempleo rural. Bueno, ¿qué es subempleo rural? Empecemos por descomponer. Primero, que gran parte de los trabajadores trabajan en el sector rural. Eso, ¿no? Entonces, la idea de que esto se parece a las cosas que decía Roston, ¿no? Los países subdesarrollados son más rurales. Pero acá la clave es esta parte de la palabrita. Porque no es empleo rural. No está diciendo empleo rural, está diciendo subempleo. Cuando dice subempleo, no dice desempleo. Quiere decir que están empleados. O sea, que uno va a un país subdesarrollado y ve gente trabajando en el campo. Pero cuando dice que está subempleado, es que está empleado por debajo del potencial que podría tener, el potencial de productividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me tomé el avión de Londres y me bajé en la India, me encuentro con gente trabajando en el campo, pero con viejas tecnologías, tirando con viejos arados por bueyes, con formas de fertilizar tradicionales. Es decir, que trabajan en la actividad rural, pero por debajo de la potencialidad productiva que está presente en la época. O sea, con niveles de productividad bajos. Eso es el subempleo rural. Entonces, fíjense que si tenemos subempleo rural en estas condiciones, no se resuelve con más demanda, porque si más demanda puede ser que demanden más trabajadores rurales con bajo nivel de productividad, y no se trata de eso. Entonces, el problema del desarrollo acá, ¿cuál sería una respuesta distinta? ¿Ven que la respuesta keynesiana no es para esto? No es la respuesta keynesiana. ¿Ven que esto tiene mucha actualidad en la discusión política de hoy? Y cuando se discuten las políticas keynesianas hoy. ¿Ven la relación entre esto que estamos diciendo y lo que se está discutiendo en la campaña electoral y los procesos políticos de los últimos tiempos? No me quiero meter en eso, porque son temas que no nos corresponde que nos metamos, pero todo esto tiene mucha actualidad sobre las políticas keynesianas, sobre el debate sobre las políticas keynesianas en nuestro país.
que sí son importantes, pero que llegan a cierto nivel de problemas. Cuando llegamos a este nivel, el problema es otro. ¿No? Cuando tenemos este problema de productividad, ¿cómo se resuelve? Con la Con el tecnificación del agro. desarrollando. Claro. Con la difusión tecnológica hacia los sectores, ¿no? Entonces, este problema venía con una solución, es la planificación. De la difusión tecnológica, básicamente, la difusión de la tecnología a los sectores rurales. Mejor dicho, la difusión de la tecnología que iba a implicar varias cosas, porque la difusión de la tecnología a lo mejor iba a expulsar gente del sector rural, porque las tecnologías son más capital intensivas y no tan trabajo intensivos. ¿Y esa gente dónde se va a emplear? El sector industrial. ¿No? Entonces esta planificación tecnológica implica un aumento de la productividad de las actividades existentes, pero una diversificación. El proyecto de industrialización es la industrialización de la agricultura también, pero la diversificación hacia actividades manufactureras no rurales. Entonces yo les pregunto, ¿en qué año se creó el INTA en Argentina? Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí. ¿Qué se llama? Bueno, el peronismo. 1950, me da por ahí. 1958. Frondizi. No, mejor dicho no, Frondizi no, la Revolución Libertadora. En el marco del auge de estas ideas, instituciones como el INTA, o como el INTI, que se creó el mismo año, se crearon en Brasil, se creó en México, en la India, porque estaba este diagnóstico, que esto no lo resolvió el mercado, que había que crear instituciones para difundir la tecnología entre los productores. Entonces, desde los propios países desarrollados empiezan las fundaciones que financian esto, los bancos, etc. Fue el auge de las políticas del desarrollo. Entonces, en la agricultura argentina, el INTA todos traían las mejores variedades francesas de trigo, ¿no? Y las adaptaban localmente, entonces los productores podían producir con variedades y créditos para comprar maquinarias, y bueno, y empieza a desarrollarse todo, ¿no? Empieza a movilizarse, y eso implica, bueno, dijimos, no solamente la industrialización de lo rural, sino la diversificación y el desarrollo de las industrias más simples de producir, que son las industrias livianas de consumo no durables, alimentos, textiles, bebidas, ¿no? Tabaco, ese tipo de industrias que son las que responden más tempranamente a esos impulsos. Entonces no es solamente una demanda, sino también una demanda dirigida. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre esto? Entonces es muy importante tener en cuenta que de un diagnóstico salía un resultado de política. Segunda característica, industrialización tardía. Lo cuento ahí. Estas son las dos características que da Hirschman, ¿no? Sí, dice, estas son las dos características. Está contando un poco la historia de cómo se fue armando todo este debate y le va poniendo nombre. Bueno, esto es Hepchenko, lo que vimos recién. Que una de las características de un país subdesarrollado es que se industrializa cuando en el mundo ya está consolidado un liderazgo industrial. Que no es lo mismo que el patrón seguido por los países pioneros de la industrialización, que se industrializaron cuando el mundo era rural. Esto es diferente, es otro tipo de problema. Fíjense que tampoco esto se resuelve con políticas keynesianas, ¿no? No se trata de más demanda.
porque si hay más demanda, es como, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Que lo decía Fernando. O sea, tenemos más demanda para bienes importados. No tenemos la capacidad. Para ese diagnóstico, ¿cuál es la solución? Supongo la sustitución de importaciones en su momento. Bien, ¿y cómo nombraríamos esa respuesta? Como acá dijimos planificación. ¿Qué palabrita podemos usar? ¿Qué hay que hacer con esa industria que queremos promover? Proteccionismo. Hay que protegerla. Entonces el argumento acá se llama argumento de la industria naciente o industria infantil. La industria infantil es más gráfico todavía. Tenemos una industria que todavía no tiene capacidad, no maduró, es infantil. No maduró en sus capacidades productivas. Entonces su productividad es muy baja. Sus costos de producción son muy altos. Sus precios, por lo tanto, son muy altos, no puede competir con los precios de los importados, ¿no? Hay un problema de eficiencia productiva. Si nosotros exponemos esa industria a la competencia, el resultado es que va a ser barrida por la competencia. No va a poder competir. Entonces la exposición temprana a la Es en el competencia, mercado interno. claro, inhibe la maduración de la industria. Entonces hay que protegerla como se protege un infante para que madure, y una vez que madure, ya se le quita la protección para que pueda competir, ¿no? Entonces hay un periodo de los países que arrancan tardíamente que requiere protección. Y eso fue el fundamento, como dice Fernando, del modelo de sustitución de importaciones. En América Latina, en Asia, en todos los países. Eso lo menciona como en una de las etapas de Rostow. El proceso de la maduración o algo así se llama la etapa, no me acuerdo. Sí, pero Rostow no plantea este tipo de soluciones. Porque no está pensando en industrialización tardía. Está pensando en que, ¿no?, lo natural es el desarrollo de las etapas de cada uno, va a ir madurando, ¿no? Claro. Pero no ve que la maduración puede ser inhibida porque ya hay un liderazgo industrial. Eso no lo ve Rostow. Justamente ese es el problema que estos autores quieren ver. Que como hay, la industrialización es tardía en relación a los pioneros, eso requiere una respuesta particular de los tardíos. Bueno, después viene toda la discusión de cómo se aplicó esto. Porque uno puede decir, bueno, estaba este argumento, pero a lo mejor esta protección no hizo madurar capacidades, sino que dio un mercado cautivo para que alguien gane plata sin competir. También, ¿no? O la protección se dio por demasiado tiempo. O la protección tiene que ir bajando cuando va madurando, ¿no? O sea que puede ser un incentivo para la maduración bien aplicado. Mal aplicado puede que no madure nada. No es que es automático, que uno pone, este fue uno de los problemas. O sea, había un fundamento. Es decir, la industria merece, para poder desarrollarse, una protección. Y empieza el debate sobre, que lo vamos a ver más adelante, que en realidad de protección hay que pasar a promoción. Que es lo que hicieron los asiáticos. Más que proteger, fue una mezcla de protección con poner metas de resultados. ¿No? Pasar a promover. Son incentivos a cambio de resultados. Y eso es un poco el problema que hubo en la industrialización latinoamericana. Una protección con problemas con los incentivos, ¿no? Si termina, ¿no? ¿De vuelta? No, me parece que todavía no fui yo. Esto lo vamos a ver en la materia que van a tener conmigo y con Santiago en el último cuatrimestre, Estrategia y Política Industrial. Esta palabrita es una materia. ¿Sí? Entonces dejamos la palabrita y la recuperamos la materia entera donde vamos a ver cómo se promueve eso. Pero fíjense el diagnóstico. La lógica que hay detrás del diagnóstico es lo que me interesa. Los países subdesarrollados son diferentes de los países desarrollados, el diagnóstico es diferente, la teoría neoclásica no es universal porque supone que todos estos problemas no existen. Todos tenemos una economía representativa.
¿Por qué estos problemas no existen para la teoría neoclásica? Porque la teoría neoclásica supone que hay información perfecta. Si hay información perfecta, todos tienen la misma tecnología. Si todos tienen la misma tecnología, no hay subdesarrollo. Fíjense que está negado el problema desde los supuestos. Todos pueden acceder a las mismas tecnologías de producción. Bueno, está bien. Si suponemos eso, entonces está bien. El problema económico es de precios. Si sacamos ese supuesto, nos vemos que no todos acceden a la misma tecnología, y la pregunta es qué hacen cuando no acceden. ¿No? Ya es otro problema, es casi otra disciplina. El problema del desarrollo es cuando levantamos el supuesto ese. ¿No? Lo neoclásico lo que dice es que si funciona el sistema de precios, eso va a provocar la difusión de la tecnología. ¿No? Que si dejamos que funcione, el efecto va a ser la difusión de la tecnología. Pero bueno, son supuestos que no podemos sostener nosotros. Sobre todo a la luz de los datos históricos, que no se verifican. ¿No? Pero también a nivel teórico de los argumentos. Entonces, bueno, acá tenemos una lógica. En donde entra lo de Rostow, entra lo de la industrialización tardía, donde no entra entra Herzenkron, no entra Rostow. Y tenemos el esquema que sirvió para los planes de desarrollo de la posguerra. Son estas ideas. ¿Sí? Bien. Hirschman dice algunas cosas más. Dice que estas ideas del desarrollo se dieron en un contexto de Guerra Fría. Porque eso debería ser importante. Vamos a ubicar históricamente. Dijimos, el momento decisivo del siglo XX es la alianza de Estados Unidos y Rusia contra Alemania. Pero una vez resuelto el problema de Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan por el dominio del mundo. Pero como todos tienen armas nucleares, todos ven la película de Oppenheimer o lo escucharon hablar, ¿no? La guerra abierta no era posible. Entonces empezaron a competir por el control del mundo en lo que se llamaban los países del tercer mundo. Rusia empieza la expansión hacia Asia, por ejemplo, en 1949, la Revolución China. ¿No? 1950, Guerra de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Cuba, 1959. O sea que hay una expansión hacia los países del tercer mundo. Entonces, no es la confrontación abierta, sino ir conquistando. Y lo mismo Estados Unidos, empieza Corea, Japón era casi una base militar de Estados Unidos, Corea del Sur una base militar de Estados Unidos, ¿no? Se jugaba así geopolíticamente. Entonces, ¿cuál es el problema que había en Estados Unidos? Que el modelo soviético, que había nacido en nombre de terminar con el capitalismo, ¿no? Había nacido en Rusia, pero con la pretensión de ser una solución al problema del propio capitalismo. Quería una sociedad emancipada del capitalismo. Pero se había mostrado el modelo soviético como modelo de desarrollo exitoso, no tanto como un modelo de emancipación del capitalismo, sino como un modelo de desarrollo para países rurales, atrasados, ¿no? Y entonces en muchos países empieza a ser atractiva la idea de la planificación centralizada, no para terminar con el capitalismo, para convivir dentro del capitalismo, como una forma de pensar el subdesarrollo. Entonces con la problemática del subdesarrollo, el socialismo aparece como una alternativa atractiva. Entonces desde los centros de poder intelectuales occidentales se le busca una respuesta a esta alternativa socialista, que es la alternativa desarrollista occidental, que es todas estas ideas de Hirschman. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y se arman los organismos de Naciones Unidas, ¿no? Aparece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, aparece una serie de nuevos acuerdos que regulan las reglas del juego mundial. Y ahí va a aparecer sobre todo el Banco Mundial, que es un banco
que va a estar orientado a financiar el desarrollo. ¿Vieron como dijimos con Herchen con la banca de inversión? Sí. El Banco Mundial va a aparecer como un banco financiado por los países desarrollados para dar financiamiento a los países subdesarrollados para que mejoren su infraestructura, ¿no? Difundan tecnología. En Estados Unidos van a aparecer fundaciones que van a financiar el desarrollo tecnológico, la Fundación Rockefeller, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? Que los países desarrollados pueden cooperar con los países subdesarrollados para su propio desarrollo. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque no quieren que pasen del otro lado, ¿no? Entonces hay una idea de cooperación. Y esa va a ser un poco la retórica de esos años. Sobre todo Estados Unidos. Cooperación y financiamiento y asistencia técnica para el desarrollo. Entonces aparece la idea del reconocimiento de la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados y la idea de cooperación, de ayuda. Cuando lo que estamos viendo acá, que hay un potencial conflicto acá. O sea, cuando decimos de institución tal y de protección, ¿protección de qué? De los productos de los países desarrollados. O sea, acá lo que estamos diciendo es no nos dejamos guiar por las reglas que ponen los países desarrollados. Y la respuesta de los países desarrollados es les permitimos que se protejan. A cambio de que no pasen para el otro lado. Si no quieren guerra, les permitimos que se protejan, pero límites a lo que hacen. ¿Queda claro, no? Ahora, cuando se cae la Unión Soviética, todo esto se acabó. Por eso está prohibido. Ya desde los centros de poder mundial está prohibido hacer todo esto. Hoy está así, ¿no? Está prohibido. Todo esto es viejo, mala palabra, ¿no? Está tachado. Tendría que traer un marcador rojo y tacharlo para que le quede la imagen de que está prohibido. O sea, un contexto histórico particular donde esto estuvo habilitado desde el poder mundial. Por un contexto particular. Sí, que después comienzan todos los procesos de desestabilización de estos países, con el Plan Cóndor y todo. A partir de los años 80 esto cambió. Ya vamos a llegar. Bueno, sigo con Hirschman. Pero fíjense que estamos en el ámbito del desarrollo económico, pero que es más amplio el objeto, ¿no? Estamos hablando de otras cosas también. Estamos hablando de historia, estamos hablando del poder mundial, estamos hablando de como una cosa más amplia. Y eso es un poco interesante de esta discusión, que es económica, pero no es solo económica. Como que lo económico y lo no económico hay que abrirlo un poco más. Bueno, en algunos países de América Latina, con todos los problemas que hubo, esto empezó a funcionar. Argentina, Brasil y México, los 50, 60, 70, son países que avanzaron bastante en la industrialización, con sus límites y sus contradicciones. Pero, bueno, mismo si uno piensa en los países asiáticos, ¿no? Así como también está habilitado para nuestros países, también está habilitado para Corea, para Japón, ¿no? Para esos países. Y esos países, ya lo vamos a ver, además les permitían exportar a Estados Unidos manufacturas, eran socios estratégicos, les daban financiamiento para la restricción externa que tenían, les financiaban la restricción externa. Ahora, Hirschman escribe ese artículo en 1980. 1980. ¿Alguien tiene presente el nombre del artículo de Hirschman? ¿Alguien lo tiene a mano el artículo de Hirschman? La vida, la muerte, algo así, ¿no? El auge y el ocaso de la teoría. ¿Cómo es? ¿Todo? Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo. ¿Y el año de la publicación que dice ahí? 1980. 1980. Ocaso de la teoría del desarrollo. Auge es esto. Todo esto, toda esta explicación que se aplicó, que fue, ¿no? Ese fue el auge. Pero después dice ocaso. ¿Cómo ocaso? 1980. No creo, ¿no? ¿Qué está diciendo Hirschman? ¿Cómo ocaso? Bueno, vayamos al ocaso. Nos adelantamos con esto un poco al desarrollo de la materia.
pero creo que vale la pena. ¿Qué pasa en 1980 en América Latina? ¿Cuál es la Son todas situación? las dictaduras. Dictaduras y procesos de desindustrialización. Sí. O sea, ¿no? Crisis total de todo este modelo. Pero los tiros. Y desarmando todo esto, ¿no? Y a los tiros. Estados Unidos apoyando eso. Que hay un nombró Plan Cóndor. Entonces Hirschman, que era un alemán, que había vivido en Estados Unidos, que había vivido en las guerras mundiales, que era un especialista en desarrollo, que había vivido en Colombia, en América Latina, hablaba español, que le interesaba el desarrollo latinoamericano y escribía pensando en el desarrollo latinoamericano. Dice, ¿cómo puede ser que si esa industrialización funcionó relativamente bien, tengamos este desastre? ¿Y para qué sirve si termina en este desastre? Y el texto es bastante lindo porque él dice que los teóricos del desarrollo un poco subestimaron a los países subdesarrollados, pensando que su propio desarrollo convenía a los intereses de estos países. Y como estos países iban a ser racionales, iban a poder tener en claro que esto era un interés superior, el desarrollo industrial. Y no que iban a desatar sus pasiones de la guerra interna, por el reparto, por el poder, ¿no? Y después termina diciendo, qué curioso porque en Europa en realidad pasó lo mismo en las guerras mundiales, ¿no? Subestimamos pensando que los países subdesarrollados no iban a tener contradicciones en el desarrollo terribles, ¿no? Que iban a poder ver sus intereses y que ellos teóricos iban a poder dar las claves para un proceso armónico. Pero lo que se encuentra es un poco lo mismo que pasa en el desarrollo capitalista, ¿no? Que son las contradicciones terribles. Entonces Hirschman termina diciendo que el proyecto de desarrollo tenía esa idea de que el desarrollo era progreso social y civilizatorio. El desarrollo venía de la mano de un proceso de emancipación social. Y que si las contradicciones del desarrollo derivaban en estos grandes retrocesos civilizatorios, bueno, el proyecto entraba en crisis. Entonces no es que el problema del desarrollo desaparece, es que la solución que están proponiendo hay que repensarla. O sea, hay una idea de que como proceso, como proyecto de emancipación social, muere. Eso dice Hirschman, en su caso. No de las políticas del desarrollo, sino de la idea como eje estructurante de la sociedad. Que la sociedad se estructura en función del desarrollo económico, y que eso no trae. Eso viene de la mano además de algunas contradicciones teóricas. Por ejemplo, esto es una idea demasiado simple para los países subdesarrollados. No es lo mismo un país subdesarrollado de América Latina, de África, de Asia, no es lo mismo un país grande con un país chico, no es lo mismo un país petrolero, uno minero, que, ¿no? Un país con una religión, con otra. La idea de país subdesarrollado, reducido a características económicas, no se sostiene. Hay que complejizar. ¿Qué entendemos? Entonces ahí también... Entonces Hirschman termina diciendo eso. Vivimos una experiencia desarrollista en la posguerra que fue muy fuerte, fue muy influyente y en algún sentido fue muy exitosa. Pero esos éxitos terminaron con consecuencias que son insoportables. Entonces se acabó. En algún punto se acabó. Bueno, hasta ahí Hirschman. Es un poco tajante, ¿no? Cuando dice se acabó. Pero vamos a ver que se anticipa mucho a la discusión. Por motivos que a lo mejor él no se da cuenta. Pero que a lo mejor se acabó por cosas que él no dice. Pero él dice ya en los años 80 de que algo se acabó. Adelanto algo de lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. En ese mismo momento empieza a haber una crisis mundial, no solamente en América Latina. Los 70 es un momento de crisis mundial, la crisis del petróleo. O sea que cierto modelo de industrialización empieza a entrar en crisis en el mundo. No es en América Latina, en el mundo.
empieza a haber una crisis. Y empieza a emerger como una nueva de esa crisis en los propios países desarrollados. En donde el nivel de prosperidad había sido altísimo, no como en los países grandes de América Latina, que había habido cierta prosperidad pero relativa, ¿no? En los países grandes de Estados Unidos y los principales países de Europa Occidental, un nivel de prosperidad, de bienestar, de estabilidad muy fuerte, de seguridad, pero empieza a emerger una nueva agenda. Uno de los elementos de esa agenda es la agenda ambiental, que hasta ese momento no era muy fuerte. Ambiental. Y la agenda ambiental empieza a cuestionar el propio desarrollo económico. Empieza a ver las contradicciones del desarrollo económico y a pensar en los efectos del desarrollo económico y sobre todo el patrón de industrialización sobre el medio ambiente. Y empieza a emerger como un cuestionamiento que arranca lento, pero que ya en 10 años se empieza a cuestionar el propio proyecto de desarrollo económico. Y eso se empieza a verificar en las teorías y en los discursos. Entonces el desarrollo económico empieza a desaparecer como palabra y empiezan a aparecer otras palabras que tienen que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo sostenible. Entonces ya se empieza a asumir que el desarrollo por sí mismo no es necesariamente sostenible. Lo que tenemos es desarrollo económico y políticas de sostenibilidad. ¿Entienden la relativización? Sí. Sí, sí. Es decir, el desarrollo económico nos va a hacer mejores como sociedad, a decir, ojo, porque el propio desarrollo económico hay que tener políticas compensatorias de eso. Esa fue una fuerza muy fuerte. Y hoy en día, no sé si ustedes lo ven, que hay una agenda post-desarrollista muy marcada, ¿no? Por ejemplo, viene un proyecto de China que quiere abrir granjas de cerdo para exportar cerdo, ¿no? Exportamos maíz a China y China engorda sus cerdos con nuestro maíz, ¿no? Entonces aparece un proyecto de traer las granjas acá para hacer engordar acá y exportar el cerdo y no el maíz, porque el valor de exportación del cerdo en relación al maíz es 3 o 4 veces, ¿no? Hay que tener más valor agregado. ¿Qué pasó con ese proyecto? Se cayó por presión social. Por presión social, ¿no? Por la concientización del maltrato animal. No tanto, ese fue un argumento, pero otro argumento es cómo se van a gestionar los desechos de los cerdos. Si vos tenés 20.000 cerdos en una granja, los van a poner en lugares relativamente pobres, ¿qué van a hacer con los desechos de todo eso? ¿Cuál es el impacto ambiental de tener 20.000 cerdos todos juntos en condiciones de cierta precariedad? ¿Cuáles son las enfermedades que pueden surgir ahí, ¿no? ¿Cuál es el impacto de... ¿Quién va a garantizar el impacto de todo eso? ¿No? Entonces, medida desarrollista decimos, ¿no? Productividad, los cerdos, ¿no? Pasamos del maíz acá, exportamos, ¿no? Y todo eso que tiene una lógica, Sí, sí. y si la sociedad dice, no, momento, esto puede ser un desastre, ¿no? Y lo mismo con la minería, con el conflicto con el salmón En Tierra del Fuego. en Tierra del Fuego, con el litio, ¿no? Con muchas producciones industriales. O sea, las agendas empiezan a complejizarse de un modo por visiones que tienen una idea de que el problema es el desarrollo en sí mismo. La lógica del desarrollo es lo que hay que cambiar. Hay que volver a una idea de más armonía con la naturaleza, que es como una vuelta más a cierto estadio previo. Pensémoslo así. El desarrollo tiene la idea, vayamos a Rostock. Rostock dice, pero también está presente esta idea acá. Venimos de sociedades agrícolas, que su relación fundamental es con la tierra, ¿no? Casi religiosa. De momento hay progreso. Progreso implica romper la relación con la tradición, con la cultura, con la tierra, con la religión, ¿no? La racionalidad, la ciencia y la tecnología. Es la ruptura con la tradición. Ese es el progreso. Las sociedades atrasadas son las que todavía están muy atadas a esa forma tradicional. Y la evolución es ir hacia el futuro, que es romper con eso. Es el ideal que está por detrás. Y en algún momento se produce un corte, se le da una vuelta y volver.
¿no? Ya no hay progreso de romper eso, sino que tengo que restablecer alguna, ¿no? Se empieza, a lo mejor Hirschman no lo dijo en esos términos, porque todavía en 1980 no estaba, pero a lo mejor estaba eso también por detrás, ¿no? Y lo que va a aparecer a partir de los años 80 es esta agenda post-desarrollista, pero que no es solamente ambiental, empiezan otros nombres, por ejemplo, desarrollo con el rostro humano, desarrollo con igualdad. Entonces empieza también la idea de que el desarrollo puede traer mucha desigualdad, entonces no es desarrollo más políticas de igualdad, ¿no? Empiezan otras agendas a intervenir de manera muy fuerte. Entonces, lo que en algún momento un economista diciendo el proyecto se estructura desde lo económico, eso es lo que Hirschman dice que se termina. Lo que yo entiendo que está finalmente diciendo. No que los problemas del subdesarrollo no existan, es que eso dejó de ser el centro de la agenda y está con otras agendas, ¿no? Que en buena medida son las agendas de los países más desarrollados, ¿no? Y que muchas veces traemos acá y se produce un choque de agendas entre las agendas del subdesarrollo con las agendas de los países desarrollados. Bueno, Zen, fue Hirschman. No quiero que se queden tanto con lo del ocaso, que es una discusión muy importante para todo lo que viene, pero el foco de la clase de hoy es esto. Esto que vimos de industrialización tardía, la discusión Rostow-Herschelkron, Hirschman, y ahora vamos a ver un poquito Zen, que va a responder un poco a esto del ocaso, y sería como otro debate. ¿Alguien lo conoce a Amartya Sen? ¿Saben quién es? ¿Nadie escuchó hablar de Amartya Sen? Bueno, Amartya Sen es un economista hindú, muy famoso, premio Nobel, y escribe un artículo unos años después contestando a Hirschman. Así, le contesta, empieza el texto y le dice: Hirschman dijo esto, y yo le voy a contestar. Y vamos a ver la respuesta que le hacen. Lo primero que va a decir Zen es que esta explicación está bien. Cuando uno mira las estadísticas, miren las estadísticas de Buenos Aires. Va a mostrar que los países que en esos años más crecieron son los que más planificaron y protegieron, que desarrollaron su industria y que el Estado intervino para hacer eso. Va a poner las estadísticas y va a mostrar, mírenlo. Pero lo que va a decir Zen es: ojo que esto que se decía está bien. No murió eso. Sigue estando bien. Sigue siendo correcto lo que esa teoría dijo. O sea que por ese motivo no murió. Sigue estando vigente. ¿Cuál es el problema de Hirschman? Que se concentró dentro de la agenda del desarrollo en los problemas del crecimiento económico. Porque el desarrollo es una cosa más amplia, que es otra cosa. Y ahí es donde viene el aporte de Zen. Entonces, no es que esa teoría falló en explicar el crecimiento económico. Fue efectivo. Es que el proceso de desarrollo es algo más complejo. Y Hirschman no tiene los instrumentos, las herramientas para abordar esa complejidad, y es lo que él va a proponer. Hay un cuadrito en el texto de Zen que es interesante, que es un... A ver si lo tengo acá. ¿Alguien lo tiene acá el texto? ¿No? A ver. Cuadro 2, página 945.
¿Ven ahí? ¿Quieren mirarlo? Este cuadrito. Apártenlo ahí. Miren un cachito. Sí, bueno. Lo estaba buscando acá. Agarro. Bueno, que se le pone las manos. $125. ¿Qué dice? ¿Qué dice el cuadro? Sí, ese. Ese. ¿Qué ves ahí? Es un cuadro con estadísticas muy simples, ¿no? Gira. Capaz que la llave. El ingreso ¿Ves? el producto neto per cápita y la esperanza de vida. Es que está al revés. ¿Y qué es lo raro de ese cuadro? Que hay una diferencia abismal en producto. el producto per cápita y sin embargo la esperanza de Es vida la misma. es incluso mayor en algunos países con ingresos mucho menor. Ese es el punto. Tenemos un dato de estadística donde tenemos que Brasil tiene 9 veces más, pongamos que es PBI, no es PBI pero es un parecido, 9 veces más de PBI per cápita que Sri Lanka. Sri Lanka es lo que está al sur de la India, ¿no? Que se independizó, pero es la India, un país que tiene 9 veces el PBI de Sri Lanka y sin embargo Sri Lanka tiene mayor esperanza de vida al nacer. Entonces lo que se pregunta Zen es, para mejorar la esperanza de vida al nacer, ¿hay que crecer? ¿El crecimiento es una buena medida para...? Y la respuesta es depende, ¿no? Entonces aparece que la idea de la variable económica como explicación de las variables sociales están discutidas, ¿no? La pregunta es qué se hace con esa riqueza que se genera. ¿Qué modelo social se construye con ese? ¿No? Entonces el crecimiento para algunas cosas es una muy buena solución, pero para otros no. Entonces él va a desarrollar la idea de que el desarrollo es un desarrollo de capacidades sociales que da lugar a derechos. Que el crecimiento económico puede ser un buen medio a veces o no para el desarrollo de esas capacidades y esos derechos. Por ejemplo, el derecho a tener una expectativa de vida alta. El derecho dice a vivir en un ambiente no contaminado, ¿no? Entonces fíjense que va a hacer girar la discusión a otro lado, en un lugar más postdesarrollista. En realidad no es postdesarrollista, porque él va a nombrar el desarrollo, pero va a asociar más allá de lo económico, del crecimiento económico. Y va a, en otro texto, ¿no? Acá, a trabajar en la idea del teórico del desarrollo humano. Si bien sin ser, desarrollo humano, es lo que él va a trabajar. Esa idea del desarrollo humano fue muy exitosa. Y de hecho, las Naciones Unidas crearon el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. ¿Escucharon hablar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano? PNU. Ah, sí. PNUDH. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Que es uno de los programas principales que desarrolla un indicador. Ese indicador lo hizo Zen con su equipo. Entonces, ya no va a ser el PBI per cápita. ¿Vieron en la primera clase que vimos los indicadores de PBI per cápita? Va a ser indicador de desarrollo humano. Y ese indicador de desarrollo humano
va a tener 1/3 de PBI per cápita y después va a tener 2/3 de indicadores sociales. Es un indicador compuesto que va a intentar de algún modo medir calidad de vida. Pero fíjense, calidad de vida. No estamos hablando ya de crecimiento económico. O mejor dicho, va a incorporar el crecimiento económico, pero lo va a combinar con otros elementos. Entonces va a estar esperanza de vida, va a estar la inversión que hay en salud, una serie. Ustedes se meten ahí, PNUD Naciones Unidas, y van a tener el ranking de todos los países. Y es el ranking que es considerado hoy como el más relevante para pensar el nivel de vida de los países. ¿Quién piensa que son los países que están primeros en el ranking? Los nórdicos. Nórdicos. Los nórdicos. Aparecen con todos estos indicadores por arriba, que no son los de más crecimiento, son los que, según esos indicadores, son los lugares en donde se acceden mejor a esas capacidades y esos derechos de vivir, ¿no? Es medio raro, porque son también países con tasas de suicidio altísimas, tasas de drogadicción, no es raro que en el cine y en las series se refleje las series nórdicas son todas oscuras, No ven el sol en todo el área. Claro, es una cosa, pero digamos, a lo mejor hay que ver cómo está armado el indicador. Claro. Pero están considerados esos países como los países donde mejor se vive, ¿no? Y Argentina está mucho mejor rankeado en ese ranking que en otros rankings, que en los rankings puramente económicos. Argentina tiene indicadores sociales, culturales, de educación, ¿no? que lo ubican dentro del rango medio alto, no alto. Argentina no tiene alto, pero cuando uno mira otros indicadores, Argentina es medio bajo, pero todavía tiene acumulado, ¿no?, cierta cosa de inversión pública, por ejemplo estas universidades, ¿no?, y un montón de cosas que todavía ocurren en el país, que cuando uno mira los indicadores de este modo, Argentina todavía está mejor posicionado, cuando mira esas cuestiones. Entonces, en realidad, Sen le dice a Hirschman, en términos de crecimiento económico estabas bien, pero en términos de desarrollo hay que cambiar el concepto de desarrollo por desarrollo humano. Pero fíjense que cuando Sen hace esto, un poco le da razón, lo que le dice es que el desarrollo económico murió y ahora pasa a ser desarrollo humano. Entonces, Sen le dice, no, ojo, no murió, pero después su argumentación finalmente abona a la idea de que estas ideas como centro del proyecto social dejan de estar en el centro. Vamos a ver más adelante que esto se traduce en que los proyectos de desarrollo necesitan una justificación adicional, no se justifican por sí. Tienen que estar muy presentes a la existencia de otra agenda, que es la agenda post-desarrollista. En algún momento esta materia, desarrollo económico, era la materia principal de la carrera de economía. Hoy ya no lo es. Por todo esto que estamos hablando. Claro. Entonces es una materia que tiene algo de viejo. Algo de que hoy se piensan las cosas de otro modo. Sin embargo, me parece muy importante que los problemas del subdesarrollo persistan. No es que todo esto desapareció. Lo que vamos a ver en la materia más adelante es que a lo mejor el subempleo ya no está solo en el sector rural. Ahora vamos a ver subempleo en el sector servicios, trabajo, ¿no?, comercio informal, baja productividad, ¿no?, el sector industrial, a veces que talleres clandestinos. Vamos a encontrar que esta característica del subempleo no está solamente en lo rural, que lo podemos hoy en día llevar a otros sectores. El problema de la productividad no está ubicado solo en lo rural, ¿no? Pero el problema de la falta de productividad sigue estando, ¿no? Y la idea de industrialización tardía también. O sea, a lo mejor ahora lo llamamos innovación tardía y le ponemos otro nombre. Proyectos de innovación que requieren cierta protección, promoción para pegar, ¿no? Pero hay algo de que por sí solo es difícil. Entonces, esto fue pensado en una época, pero son conceptos que siguen siendo importantes para pensar la realidad de nuestro país.
Ahora esa realidad ya no va a nombrar todo el proyecto social. Eso se terminó. Va a nombrar una dimensión del problema, que es el problema del que hacemos con el desarrollo. Pero que va a estar con otras agendas. Y no está mal eso. Lo que es un impacto es para los economistas, que éramos el centro de la discusión. Tenemos el monopolio de la verdad. Y eso fue tocado. Ya está. Un economista... Cuando hablan de macroeconomía, no, el economista sigue siendo el saber, ¿no? Pero cuando habla de estas cosas, aparece un economista hablando y es impugnado. El saber del economista en sí mismo sobre estas cuestiones. Bueno, me parece que hablé mucho. Pero no pone la parte económica y la parte de la calidad de vida como algo independiente, ¿no? ¿En qué sentido? Que no se relacionan entre sí, están relacionadas. Están relacionadas, pero no linealmente. Ese es el punto. Fue cuestionado esa linealidad. Es decir, vamos a desarrollar la industria, vamos a tratar de resolver estos problemas, pero la relación entre eso y lo que sería la calidad, el elemento objetivo de lo económico y el elemento subjetivo de cómo se vive, ¿no? Quizás la parte del crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, esa sería una forma de abordarlo. Sen va a decir en algunos casos, como esa estadística de Brasil, que dice que a lo mejor, que hasta algunos van a decir es un obstáculo, ¿no? De hecho hay teorías del decrecimiento. Claro. Que hay que volver, hay una idea de volver a cierto estadio previo, no avanzar. Esa idea de volver a la armonía con la naturaleza es muy fuerte. Es muy fuerte y muy complicada cuando hay una imagen de esa armonía de cuando vivían 1.000 millones de personas en la humanidad y ahora somos 8.000. ¿No? Entonces hay también un problema de eso. Bueno, comentario general, porque hablamos de muchas cosas hoy, ¿no? Abrimos como bastante... ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Cerrar? Bueno, la idea del espacio que quedaría es que ustedes hayan trabajado los textos y tengan preguntas, pero eso no ocurrió. Entonces seguimos el martes que viene. Nos vamos a ver esta discusión más en clave latinoamericana, ¿no? Todo esto son Hirschman, todos europeos. Hablando sobre esto, lo que vamos a ver es una lectura latinoamericana de cómo se dio. Ahora nombraste el estructuralismo. Vamos a ver un poco el estructuralismo. Tienen la bibliografía, yo les voy a mandar después alguna guía también, alguna pregunta para incitarlos a la lectura. ¿Ese texto de Cardoso? No. Treviño, ¿no? ¿De Treviño? Preich y de Octavio Rodríguez.